Ok, Voy a buscar. entonces podemos empezar. Rabanit Koti, ¿de qué se trata el curso? Bueno, primero es un placer estar aquí y unirnos a esta gran familia de Israel High. El curso que tenemos, si Dios quiere, va sobre cuerpo, alma y sobre todo el equilibrio entre ambos, introduciendo el elemento espiritual. Vamos a hablar sobre los principios de la salud, según Maimónides, que muchas personas no saben, que Maimónides ya en el siglo XII estableció los principios de salud en tratados maravillosos de los que vamos a hablar más tarde, compararlos con otra sabiduría milenaria, que es la sabiduría de la cultura china, de la medicina tradicional china, de la que también soy especialista. Y al final del curso, o sea, primero también vamos a ver de cómo se puede implementar esto en nuestra vida, que es lo principal, y al final tenemos un regalo, que es un especial sobre las adicciones. Entonces, Rab, ahí queda eso. Wow, excelente, Agua. Yo tengo dos preguntas. Rav Yaakov, Rav Zev, siéntense cómodos de hacer ustedes preguntas Por Sí, favor, que les bienvenida. interese saber. Yo tengo dos preguntas pequeñas que es, uno, ¿a quién le puede servir este curso y cuál tipo de dolores toca? Y después unas palabras sobre esta combinación que suena interesante, pero me gustaría Mm, entender un poco más qué significa la combinación entre medicina china y Rambam. ok. Muy bien. ¿A quién le puede interesar este curso? Rab, a todo el mundo, le puede interesar a todo el mundo, desde especialistas, terapeutas, coach, pero también a cualquiera de nosotros, porque tenemos una sociedad que lamentablemente cada vez está más enferma. Y es una pena que nosotros no sepamos, desconozcamos hasta qué punto la sabiduría, el judaísmo, que es nuestro camino espiritual, pero por supuesto que Dios no nos va a dejar sin la información para ver cómo el ser humano también se mantiene sano, porque Rab, ¿qué es el cuerpo? Sino el recipiente del alma, de esa chispa divina. Nosotros, nuestra obligación, y hay un mandamiento así en la Torá, Oshemartem, Meod et Nafshotechem, hay un mandamiento de cuidar nuestro cuerpo. Y el judaísmo, tanto Maimónides como la medicina china, que eso es lo que vamos a hablar después, ellos nos hablan mucho de la prevención. ¿A quién no le interesa prevenir su salud? Rab, ¿por qué tenemos que dejar que la persona enferme para llegar a atenderla? Hasta los coches los llevamos a una revisión para que no se estropeen. Lo mismo tendríamos que hacer con el cuerpo. No debemos de esperar hasta que se instale, Dios libre, la enfermedad. Hagamos caso, hay consejos prácticos que los alumnos que participan en el curso van a poder implementar desde el día después, y es consejos prácticos sobre Maimónides, la sabiduría de Maimónides, que tiene un tratado sobre la salud. No sé cuánta gente lo conoce. Ok. Y dentro de él están reglas para una vida sana y también la medicina tradicional china, que es su segunda pregunta. La medicina tradicional china es una sabiduría milenaria y donde tienen ellos fortaleza es que en la medicina china se atiende la salud desde la prevención. Como decíamos, Rab, la salud que tenemos ahora, esa, si la mantenemos, la podemos mantener en el tiempo y nos puede acompañar a tener una vida sana y equilibrada. Si permitimos que se nos estropee, no siempre la medicina occidental nos va a garantizar la salud, nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo y el resultado no está garantizado. Ujú. Ok, perfecto. Rav Yaakov, Rav Zev, voy a preguntas de ustedes, nos gustaría escuchar. Y también, sí. y también siéntense cómodos a hacer preguntas que tengan que ver con la práctica concreta, tajes, de cómo comunicar este curso a través de ustedes. Bien. Ram, me gustaría añadir también que uno de los puntos que vamos a traer es el papel del médico como guía espiritual. Wow. Es que me parece que eso es algo ya rompedor. Tengo un Eh, problema porque mi médico es musulmán. o Ah, el médico, y lo vemos en la Torá también, donde hay Hasbe Shalom, las leyes de Tzarat, se acudía al Cohen, porque todo desequilibrio físico empieza en un desequilibrio espiritual, psicológico, emocional. La última capa que se nos estropea es el físico. Ujú. Y nosotros esperamos hasta que el físico se estropea para ir a acudir al médico. Y el papel del guía espiritual, el papel fundamental de la espiritualidad. Está comprobado que las personas con una vivencia espiritual enferman menos, tienen una convalecencia más corta y están más sanos y felices.
Ánimo, aquí espero sus preguntas con mucho gusto y os espero en el curso también, por favor. Sí, bueno, gracias, Cauti, por la explicación. Mi público se caracteriza por, o sea, mi página más que todo, por tratar de ser muy aterrizados, muy racionales, muy académicos. Em, por eso mi público no acepta de muy buena gana todo lo que tiene que ver con NLP y con Sí, holística Neurolinguistic y Programming. medicina Sí. china suele ser percibida en esa categoría. No sé cómo podría mostrar un lado. Tipo, ¿me entiendes? La medicina, digamos, Sí, en el último siglo avanzando tecnológicamente, de forma que la ciencia ha probado mucho más de lo que ha probado la medicina alternativa. Entonces, ¿cómo claro. No, puedo no. explicar a mi público eso? Rabiakov, le entiendo perfectamente. Yo soy bióloga, estudié biología en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Soy microbióloga, terminé mi máster en el Hospital Adasa, estuve trabajando en la Universidad de Hebrea en investigación. O sea, se lo cuento porque yo tuve que hacer esa reconversión y entender que la ciencia hoy día no da todas las respuestas. Y Rabiaco, usted puede ver nada más que los índices de enfermedad y los consumos de medicamentos. Usted cree, Rashi ya dice, Rashi, el gran Rashi, ya dice en Bereshit, hablando de una sociedad que tiene muchos doctores, es una sociedad enferma físicamente, una sociedad que mantiene a muchos abogados, es una sociedad enferma moralmente. ¿Cómo podemos pensar en el ser humano como un coche, donde cada uno de nosotros se lleva una parte y muchas veces los mismos pacientes no saben lo que hacer porque lo que le dice un médico está en contradicción de lo que le dice otro? La prueba está, Rabiaco, que esta sociedad está cada vez más enferma y que las listas de espera de los médicos, yo no sé cómo será en Israel, pero en España los médicos hacen huelga porque tienen 3 minutos por paciente. No sé hasta qué punto un paciente se siente visto, atendido, escuchado por un médico que tiene 3 minutos, que en esos 3 minutos está rellenando tu ficha en el ordenador, con lo cual no te está mirando. O sea, lo que Maimónides propone, lo que la medicina china propone, es una medicina preventiva que pensemos, esto aliviaría enormemente una carga económica sobre la sociedad, porque es una carga económica. Las listas de espera de los médicos están llenas y una sociedad más sana. Aboguemos a la sociedad, vayamos a ver la parte económica desde la salud, no esperemos a enfermar. La ciencia, y se lo digo de primera mano, no tiene respuestas para todos. Y las respuestas que tienen muchas veces cojean, cojean. Entonces, bueno, yo siempre digo, no tienes que dejar quién eres para escuchar y abrirte a otras ideas. Sí, me parece que muchas veces el tema de que nos encerramos en la ciencia, también en eso habla de una falta de apertura. ¿Y qué es la ciencia? Sino escuchar, abrirse a otras ideas. ¿Quién ha dicho que no podemos incorporar en nuestras vidas esos principios que Maimónides desde el siglo XII ya los traía en medicina china hace 2000 años y que los podemos y que hoy día coinciden con la ciencia médica? Entonces, ¿por qué no escuchar? Me parece que no hay mucho que perder y mucho que ganar. Entonces, lo que, como yo debería presentarlo es sobre que, como que no quiero negar la ciencia moderna ante el público, porque yo también estoy de acuerdo con ella, pero quiero presentarlo entonces como una prevención. Es decir, que existe también que para que llegue a la enfermedad, entonces el curso que la profesora Coti, no sé cómo también presentaron, es que es La Rabbanit Koti Aserin. La Rabanit Coti, que Vale. de hecho es, ella misma es científica y tiene una especialización en biología, ella Y que misma nos soy da terapeuta explicación desde hace de treinta y prevención. cinco años, Rabiakov. Entonces, no sé si me ha Claro, dado más experiencia, el rabinato o la consulta, pero vamos, se combinan ambos. claro. Estoy pensando cómo puedo presentar a mi Ok, público de ok. forma intelectual, ¿sí Absolutamente, me entiendes? absolutamente. O sea, Rabbanit Koti, yo te voy a pedir también técnicamente, si después me pasás una presentación pequeña, vamos a decir, para que ayudar a la gente a entender el contexto, yo lo paso acá a los Rabbanim. Y por Rabiakov, también un supuesto. comentario personal. Rabbanit Koti es la Rabbanit que hizo todas las capacitaciones a nuestras voluntarias que acompañan a los Hayalim. Cada voluntaria Bueno, que entra a la organización necesita pasar por la capacitación de la Rabbanit Koti y ahí va a ser bueno. voluntaria también. Eso es un regalo que me dio Israel High, ¿sí? De lo amargo salió dulce y en esta época tan dura pude sentirme que yo podía aliviar y ayudar. Baruch Muchas Hashem. gracias, como siempre.
Así es. Más preguntas porque yo estoy segura que vais a disfrutar y aprender muchísimo, muchísimo. Rav Zev, a ver si tenés Sí, preguntas. sí, no, quizás yendo a lo que tú, Raúl, Mijael, dijiste, quizás poder tener quizás en dos, tres frases en un video corto, la posibilidad de decirlo en forma muy resumida, digo, la información sobre el curso y que sea convincente también. Que eso sería bueno quizás entre todos que lo definamos, o sea, que es algo Perfecto. en común. Ok, También perfecto. quizás la palabra, quizás Rabanit a un público genérico no van a entender quizás qué significa exactamente. Quizás hay que buscar también qué palabra decir, no sé, digo, entre todos me gustaría quizás que definamos qué es lo que en pocas palabras puede ser más impactante, digamos, y claro. Perfecto, espectacular, me parece bien. Me parece que lo que podemos aprovechar para escucharle a la Rabanit Koti, yo iría a Rav Zeev a un concepto, pero a ver Rav Yaakov, ¿qué opinas también? Algo del estilo de una especialista que viene por la parte científica y espiritual y que viene por el mundo del tratamiento, porque al final del día es un tema de asistir y tratar a las personas y tener la experiencia en la práctica, Sí, no solo en la teoría, en la sala, sí, en la aula de la universidad. sí. A mí me gustaría, Rabanit Koti, aprovechar que estás con nosotros y preguntarte si yo necesito concretamente y tajles decirle a la gente, no mensajes generales de vas a conocer en profundidad la medicina china, vas a conocer en profundidad No, la filosofía de Rambam. Dame 5 puntos concretos que voy a aprender en este curso que antes no lo sabía y que voy a poder aplicar. 5 puntos. claro. Bueno, yo creo, por ejemplo, hablaríamos, el primer encuentro va a ser verdaderamente un poquito planear sobre la sabiduría de Maimónides, un poquito de la medicina china, hacer una comparación entre ellos y sobre todo un paralelismo entre ellos. Y sobre todo una comparación con el concepto de medicina que tenemos hoy, que es absolutamente opuesto. Y me parece muy importante la definición de salud. ¿A quién no le preocupa la salud? Propia y la de los suyos, la de su entorno. Pero, por ejemplo, en el segundo encuentro vamos a tener los 10 principios básicos de Maimónides de ya, ahora mismo ya, poder aplicar en nuestra vida para estar más sanos, que no conozco a nadie que eso no le pueda venir bien. En la segunda, por ejemplo, vamos a tener esos conceptos de la medicina china sobre lo que es la salud, porque es curioso, en la medicina china y en el judaísmo, la salud es no solamente la ausencia de enfermedad, que es como se ve en el mundo occidental hoy día, lamentablemente. La salud es el equilibrio cuerpo, espíritu, psicológico, o sea, no hemos visto un concepto de salud hoy día tan holístico e integrativo como el que presentan las dos filosofías milenarias. Y eso me parece ya vanguardista y rompedor. Y ver cómo eso lo podemos aplicar en nuestra vida con conceptos que además son sencillos. No tienes que ser un especialista para a partir de mañana cuidarte mejor e integrar esos principios en tu casa, en tu salud. Y es curioso, en cuanto conoces estos principios vas a empezar a ver también tu entorno, hasta qué punto nuestra vida está basada en el comercio, la alimentación está basada en el comercio, la medicación está basada en el comercio. Ya no digo nada el tema de la enfermedad, o sea, es un gran comercio. ¿Quién no ha hablado? Y a raíz del COVID lo hemos visto. La industria farmacéutica no siempre piensa en nuestra salud. Yo siempre digo que la industria farmacéutica cotiza en bolsa. Ravi, compañeros, si la industria farmacéutica cotiza en bolsa, tiene que vender cada vez más. Entonces, si alguien piensa que la industria farmacéutica está preocupada por mi salud y porque tome menos medicación, ya ahí está equivocado. Y ahí me parece que es un tema muy importante. Y como digo, el último encuentro va a ser un regalo sobre las adicciones. Y digo un regalo porque nuestra visión de la adicción no puede ser más diferente, diferir más de cómo se aborda hoy día, que el abordaje de las adicciones hoy día es absolutamente prácticamente farmacológico. La sociedad a un adicto te ve como tienes un problema, ojalá que lo soluciones pronto, pero también es verdad que muchas adicciones vienen potenciadas por nuestro estilo de vida. A raíz del COVID lo hemos visto, se generaron muchas adicciones a raíz de la pandemia
se vieron masificadas estas adicciones y además no vemos ni la colaboración de los pacientes, de la familia y hasta qué punto, Rabbanim, la falta, la ausencia de espiritualidad fomenta, potencia la adicción. ¿Alguien toca este tema? Pregunto. ¿Hay alguien que no le puede venir bien? Porque lamentablemente lo vemos en todos los sectores, de cómo las adicciones se han multiplicado de manera exponencial y nuestro estilo de vida lo ha fomentado mucho. Tenemos una sociedad muy egocéntrica, muy individualista, muy solitaria, donde falta mucho la trascendencia, la espiritualidad, y la adicción no es más que una tabla de salvación que la persona sabe que se está haciendo daño, pero siente que sin ella se hunde. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que es un tema que puede dar para muchísimo debate y lamentablemente creo y digo lamentablemente por cómo se ha aumentado la adicción, pero creo que puede ser muy práctico. Ok, perfecto. Yo voy a decir unos puntos que yo por lo menos tomo y también que pueden ser útiles para Rabbi Yaakov Rav Zeev. Uno, me parece que la longevidad es una causa, uno es una ciencia muy estudiada hoy en día. Yo en los últimos casi 8 años tengo un muy amigo que es químico, que se puso en su propia vida personal el objetivo de la longevidad y hace muchas cosas con eso y principalmente tiene que ver al 100% con lo que dice la Rabbanit Koti, que es la prevención. Entonces, la promesa de Arihut a mí me parece un punto para poner en la frente de los seguidores diciendo, quiero tu Arihut Yamim, es algo maravilloso, es algo muy judío, es algo muy Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, me parece espectacular. Lo otro que también tomo mucho es que las empresas de farma cotizan en bolsa, me parece que es un punto muy importante y necesitan vender más y más y más y más y más. Y en realidad la visión más grande como un ejército, que la visión más grande idealmente es no tener ejército, esto mesiánico, ¿no? La visión más grande es no necesitar médicos, pero es contraproducente para los negocios. Que me parece muy interesante y bueno, a mí me gustaría ya poder escuchar personalmente qué hacer y a mí ahí voy al punto último que es adicción, que voy a plantear acá un desafío grande, capaz el desafío más grande en mi experiencia de vida acompañando gracias a Dios, a las miles de personas que Dios me permitió acompañar. Las personas pueden tener mucha información, pero no les genera cambio, no les lleva a ellos a estar enfrente de la pared y decir, ok, desde mañana hago un cambio. Y a mí me parece, no sé si está incluido o no, pero a mí me parece fundamental, después que tenemos mucha información, Rabbanit Koti, todo espectacular, pero no logro hacer el cambio. No logro hacer el cambio, voy a decir hasta algo personal. Yo muchos años hice muchos esfuerzos a hacer hábito de vida sana en 2 aspectos, ejercicios y consumismo, comida. No lo logro hacer perfectamente, mejor un poco, pero no perfectamente o muy bien. Y a mí me gustaría dentro de ese curso, si se puede también incluir, cómo generar el cambio. Claro. No, Rab, muchas gracias. Las dos reflexiones son profundas, estupendas. Le quería hacer un inciso con respecto a la longevidad, porque esta sociedad, la sociedad occidental, en principio ha conseguido aumentar digamos, la longevidad, las personas viven más. Pero le digo una cosa, hablando con uno de los directores, compañeros nuestros de un geriátrico. Los mayores toman una media entre 12 y 22 pastillas diarias. Entonces, cuando hablamos de longevidad sana, no nos referimos a consumidores de medicamento que llenan sus días en las consultas, en la sala de espera de los médicos. Ojalá que Dios nos dé la salud y la vida para estar haciendo lo que hacemos hasta hoy, hoy mismo, que es lo que todos disfrutamos de hacer, y hacerlo hasta el último día y que nuestra salud se acabe dentro de 120 años como se acaba la parafina de una vela. Simplemente se acaba. No viviendo esta agonía larga consumiendo pastillas que yo no estoy segura que es lo que los seres humanos sanos, equilibrados, en armonía con su vida desean. Y luego, por otro lado, hablando de las adicciones, claro que sí. El tema de esta sociedad, y usted lo dijo al principio, es que nos da mucha información, pero la información sin la emoción necesaria para vivirla, sin el entusiasmo, sin el convencimiento, no sirve de nada.
Por eso, si ustedes ven en las cajetillas de tabaco, pone el fumar mata. Y yo una vez le pregunté a una compañera, porque lo vi, estaba en su mesa y le dije, digo, ¿cómo puedes fumar viendo eso? Me dice, ¿y quién lo ve? Nada más que tú lo ves. Yo ya no lo veo todos los días, ya no lo veo. Si el fumar mata, ¿por qué me lo venden? Preguntaría un joven. Si la sociedad está convencida de que el fumar mata, ¿por qué me lo venden? Porque es legal. En fin, esta sociedad tiene un becerro de oro que es el dinero y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se nos da la información, pero no se nos ayuda a poder seguirla. Entonces, la idea aquí es no solamente dar la información, dar esa información con las técnicas sencillas, realistas, adaptables a nuestra vida, con la información, yo diría, básica y mínima, porque son encuentros de 1 hora, son 4 encuentros, nadie puede pretender salir, terminar con un especialista en salud, pero ojalá esto diera para un segundo curso donde Ok, podamos profundizar, estaría encantada. Pero 100%. sobre todo el acompañamiento, Raf. No podemos dejar a una persona con un problema decir, ojalá te vaya bien. No, ojalá te vaya bien, no. Las adicciones hoy día tendrían que ser tratadas en la sociedad sistémicamente, en varios frentes y acompañando no solamente al individuo y haciéndolo parte de su sanación, sino también a la familia y a la sociedad. Esto debería de ser una sociedad sana. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, este curso y este punto de las adicciones, este encuentro, puede dar un punto de luz y un punto de encuentro. Yo estaría encantada, Rab, usted conmigo cuenta para dirigir un foro así. Israel High cuenta conmigo para todo, pero para esto también. Excelente. Buenísimo. Ok. Queridos Pregunta, hermanos, Rav Yaakov, Rav Zev, más preguntas. sí, pregunta, a nivel de contenido, digo, a nivel resumido, ¿cuáles son los puntos centrales del curso? Eso, No sé si quedó claro cuando lo expliqué ahora que el primer encuentro es una comparación, una comparativa y saber definir los términos, qué es salud, qué es armonía, qué es un médico, cuál es el papel del médico y cuándo tenemos que empezar a atenderlos, es una introducción. El segundo encuentro son los principios de Maimónides, muy sintetizados y esquemáticos para que se puedan poner en práctica ya desde el día 1. El segundo sería medicina china y sus principios también para aplicarlos ya en nuestra vida desde el día 1. Y el cuarto encuentro serían, como hemos dicho, esas adicciones, cómo abordarlas, y, no solamente como individuo, como familia y como sociedad. y las adicciones, ¿cuál es el abordaje a nivel general? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, es que ya vendríamos con todo lo que hemos acumulado de sabiduría, tanto desde Maimónides hasta la medicina china, con lo cual el abordaje es ver qué es lo que se está haciendo hoy día y por qué no funciona. Porque yo lamentablemente estoy en contacto con muchísimas personas que sufren adicciones de todos los sectores y lamentablemente la caída continua y recidivante es la tónica común. ¿Dónde está el fallo? O sea, si Y, tenemos una sociedad tan bien atendida, donde hay tantos grupos, donde hay tanta medicación y tantos médicos, ¿por qué cada vez hay más adicciones? Hagamos una pregunta también como sociedad. ¿Qué le pasa al adicto? ¿Por qué se tiene que enganchar a un clavo ardiendo sabiendo que está hipotecando su existencia y muchas veces las de los suyos también? ¿Qué y cuál es ocurre? el abordaje? Digo, ¿qué sí funciona? Digo, Pero por eso digo que para eso tendríamos que ver qué es lo que hemos traído ah, desde los encuentros anteriores, porque es un ah, poco, por eso es la joya de la corona, en el sentido de que mm, ya hemos acumulado muchos conceptos que ahora mismo pues tendríamos que empezar a desgranarlos de uno en uno. Es como entiendo. si me pregunta sobre qué son el exponencial o la raíz cuadrada. Tenemos que pasar por suma, resta, división. O sea, Claro. cuando pasamos por esos conceptos básicos, lo otro viene como ya bordado, porque todos estamos sincronizados a la hora de definir conceptos. Ok. Buenísimo, espectacular. Última pregunta, Rav Yaakov. No, me queda claro, ya sé cómo presentarlo al público, ya Excelente, anoté lo buenísimo. que... Rav Zev, última Yo, pregunta. Sí, yo dejé unos minutos, un minuto creo que sí. dejé grabado, no sé si eso lo han llegado a Sí, ver. lo vimos, Ok, pero queríamos mucho más para poder... no,
solamente pregunto por si quieren un minuto más para Yo, saber, para que me yo, digan también un poquito dónde hacer hincapié en no ese hay minuto, problema. minuto y medio. Voy Sí. a, voy a intentar también usar lo que vimos ahora para cortarlo y editarlo y si hay necesidad te Perfecto. avisamos. Rabanim, yo lo único que les puedo decir que como repito, vengo del mundo académico, me costó mucho trabajo sumergirme en el mundo no académico, pero la verdad es que lo agradezco infinitamente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al ver que el judaísmo ya nos lo traía. ¿Y cuál no fue mi sorpresa al estudiar medicina china, que soy médico acupuntor chino? Al ver que las dos filosofías coincidían. Y me pregunto, ¿por qué esto no se divulga? ¿Por qué esa medicina preventiva no está al alcance de todo el mundo? Solamente para cerrar este espacio. En el mundo occidental, si vas con un síntoma leve, nadie te hace caso. Yo fui con mi hijo, acompañando a mi hijo con un síntoma leve, que, y los médicos me miraban con cara de, bueno, pues tómese una aspirina, pues que se tome algo. No, o sea, me miraban con cara de, vaya madre histérica, ¿vale? Y sin embargo, yo con lo poco que yo sabía en ese entonces, acudí a un médico chino y ese síntoma lo supo interpretar como el principio de un síndrome. Y de verdad lo digo para cerrar, si yo estoy conduciendo, hay un momento que si yo suelto el volante, el coche va recto, ¿correcto? El coche lo puedo soltar en una carretera, lo puedo soltar un poquito. Hay un momento donde el volante se desvía y la dirección del coche se desvía un poquito, que yo con un dedito puedo rectificar el volante y sigue yendo recto, ¿ok? Si yo no lo rectifico, el coche va a ir contra la mediana y hay, Hazbe Shalom, un accidente. Nuestra salud es igual. Hay un momento que los síntomas son leves, con un dedito, con una práctica pequeñita, con una rectificación en mi modo de vida, en mi modo de pensamiento, acción, palabra, emoción, se rectifica, va perfecto, va recto. Si yo no lo dejo, hay una gran enfermedad y entonces, lamentablemente, la medicina occidental tiene una gran batería de herramientas para ayudarme. Lástima que no me ayudaron cuando era una leve desviación. Ok, espectacular, querida Rabanit Coti, un placer poder escucharla así. Muchas Bueno, gracias, ojalá que a vamos a poder disposición. sanar mucho a mucha la gente, pero Amén. especialmente prevenir. Y me parece que eso es el objetivo de Am Israel, que Hashem por lo menos nos refirió antes de Monte Sinai, ser Mamlechet Kohanim. Yo soy obsesivo ahora que Am Israel va a Baruch poder Hashem. retomar su cargo. Con Rav Yaakov y Rav Zeev tenés acá dos Kohanim, no quiero decir dos Baruch Kohanim Hashem, Gdolim, Baruch pero Hashem. tenemos dos Kohanim casi Gdolim, porque hay uno Kohen Gadol que para mí Baruch Hashem, Baruch va a ser Hashem. un Kohen muy especial, pero hay muchos Kohanim Justamente Gdolim. ahora, al Rav Zeev, que preguntaba sobre el abordaje de las adicciones, me pregunto, por ejemplo, ¿hasta qué punto en las adicciones se Disculpan, habla ni siquiera de perdón, un... Rabanit, debo salir, si me disculpan. Y todo, Rav Perfecto. Yaakov, gracias. Gracias, gracias Rab Shabato. ¿Hasta qué punto en las adicciones se le da un acompañamiento espiritual? ¿Hasta qué punto es importante la dimensión espiritual? Y solamente por apunte final, el Rab Twersky, nuestro querido Rab Twersky, de la que me considero alumna, él tenía uno de los centros de desintoxicación de drogadictos y alcohólicos más florecientes en Pittsburgh, con mayor índice de sanación. Entonces, el mundo espiritual tiene mucho que añadir, pero esta sociedad a la espiritualidad la tiene denostada. Y yo creo que eso es una de las dimensiones que Israel High podría aportar. Amén. Amén, 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 Bezrat Hashem. Bueno, estamos en eso, Rabanit Coti, querida. Perfecto. Lo vamos a Bezrat Hashem. trabajar. Bueno, Nase ונצליח. בעזרת השם נעשה ונצליח. שבוע טוב, עם בשורות Shabbat טובות, tov. y estamos en Muchas contacto. gracias. תודה רבה. Muchas a disposición. תודה רבה, querida.